Hay una frase de Warren Bennis que me gusta para iniciar esta disertación, esta conversación en el marco del Congreso Mundial de Turismo. Eh, Dice, el líder es un visionario, un profeta, un artista del futuro que logra que las visiones se concreten. Y me parece muy pertinente iniciar con esta frase porque hasta ahora probablemente teníamos una visión o un concepto del líder un poco más estructurado, más planificado. Hay diferentes versiones sobre el tema del liderazgo. Pero esta me gusta, esta visión del líder como artista, como profeta, como visionario y en definitiva como un gran inspirador. Me parece fundamental para que aterricemos un poco lo que está ocurriendo en este momento y cuál es esa mirada que no solamente para el sector turístico, sino para todos los ecosistemas de negocios necesitamos activar para poder seguir adelante y avanzar en medio de este fenómeno pandémico mundial, de este fenómeno post-COVID. Yo pienso que lo más importante es que comprendamos que estamos en un momento de gran incertidumbre, de reflexión, de mirar hacia el futuro con prospección, construir nuevas realidades, nuevas formas de relacionamiento económico, nuevas maneras que por supuesto estén enmarcadas en el tema, en diferentes conceptos ecológicos, sostenibles. Y este es un gran momento de transformación y cambio. El gran aprendizaje es cómo vamos a poder apalancar las tres dimensiones que serán retadoras en los próximos años. La dimensión productiva, la dimensión sustentable y la dimensión sostenible de las organizaciones. Creemos que esto va a ser un proceso de largo alcance, de largo aliento. Necesitamos prepararnos para esto de manera resiliente. Necesitamos una preparación individual, humana y también una preparación tecnológica. Es muy importante hacer inventario de recursos para que podamos entonces prepararnos a todas las implicaciones que traerá este proceso. Potenciales cierres de negocios, migraciones y transformaciones muy radicales que van incluso a hacer que migren sectores, que empresas migren de un sitio a otro. Y por supuesto que el turismo no escapa a este fenómeno global. ¿Qué estamos viviendo en este momento y por qué el tema pandémico se volvió algo tan transformador, tan retador? Lo primero que tenemos que entender es que el turismo era un sector que estaba en franco crecimiento e incluso siendo un apalancador de economías emergentes como las latinoamericanas y caribeñas. Y el COVID vino a afectarlo de una manera brutal y radical. Este tsunami ha sido avasallante para muchos. Ahora, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas? En las últimas décadas está ocurriendo un fenómeno que algunos autores han llamado la cuarta revolución industrial. Y este proceso hay que comprenderlo profundamente porque no es un proceso nuevo, ya viene sucediéndose en las últimas décadas con grandes cambios, sobre todo de modelos de pensamiento. Es un gran cambio paradigmático. Y este cambio paradigmático de la cuarta revolución industrial estaba afectando de manera positiva al sector turístico mundial, porque estaba permitiendo que se incorporaran una serie de elementos tecnológicos, de habilitadores tecnológicos que permitían un nuevo enfoque del turismo. Y entonces llegó el COVID. Llegó el COVID-19 como un acelerador de procesos, pero en el caso particular del turismo, al necesitar el cerrarse las fronteras y entrar todos en esta cuarentena planetaria, por supuesto que paraliza el sector aviación, el sector turístico en general, trayendo unos efectos, unos resultados trágicos para este sector específicamente y otros en general. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la ONU, se habla de la Organización de Naciones Unidas, se habla que las brechas que ya existían y que de alguna manera estaban señaladas en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han retrasado en una década. Es decir, todo lo que se había avanzado en materia
de objetivos del desarrollo en materia de pobreza, en materia de sostenibilidad, en materia de economía, en materia de responsabilidad social organizacional, en retos que tienen que ver con los derechos, con equidad de género, acceso a una serie de beneficios, se han retrasado. Y estos indicadores macroeconómicos en este momento significan un gran reto y una oportunidad. Volver a esos indicadores de una década atrás y luego avanzar en esa agenda. Comprender los fenómenos turísticos post-COVID, entender la diversidad de enfoques, de representaciones y nuevas expresiones que traerá este cambio planetario es uno de los grandes retos que debemos asumir. Este cruce, esta articulación, este cruce de caminos entre la cuarta revolución industrial y el COVID-19 está generando una aceleración de estas transformaciones a nivel local, global, y está generando que cambiemos la ruta, que cambiemos el enfoque. Necesitamos entonces activar nuevos modelos empresariales, nuevos modelos de emprendimientos turísticos con gerencias bimodales, con gerencias duales, con visión sistémica y con visión focalizada. Yo uso la metáfora de la mirada árbol y la mirada bosque. Es decir, una visión focalizada, yo atiendo mi árbol, atiendo mi realidad, lo que me ocupa, pero no puedo perder la perspectiva del bosque, de esa realidad sistémica, esa visión sistémica que necesitamos activar. Ese enfoque dual entre lo tradicional y la modernidad, lo que yo sé versus lo que tengo que aprender como organización, va a ser fundamental para activar una mirada prospectiva y establecer objetivos que puedan ser alcanzables en este corto, mediano y largo plazo que nos implica esta nueva ruta de navegación. Es necesario comprender qué significa eso de la cuarta revolución industrial y qué retos nos trae como organización, como sector, como empresa. Cómo ha generado cambios que ya son inevitables y cuáles son esos nuevos cambios y transformaciones que va a traer de cara a esta nueva década que comienza. Necesitamos entonces entender que los proveedores de servicios turísticos ya estaban incorporando nuevas estrategias de marketing, nuevos elementos tecnológicos y que ahora debemos adaptarlos a esta nueva realidad de economía global. Nosotros desde nuestro espacio de trabajo, de asesoría, ofrecemos acompañamiento estratégico organizacional porque consideramos que toda esta adecuación, la incorporación de los habilitadores tecnológicos y culturales en las organizaciones es un gran reto. Y requiere de esa compañía, requiere de ese proceso de adecuación. Los seres humanos somos extremadamente curiosos, nos gusta el cambio, pero al mismo tiempo tenemos ese gen de la resistencia al cambio. Entonces esa dualidad, que es parte de ese enfoque bimodal del cual nosotros hablamos, se tiene que administrar, se tiene que equilibrar en las organizaciones. Necesitamos entonces activar el potencial creativo, las capacidades organizacionales, el ancho de banda de la organización para adecuarse a estos cambios con resiliencia y con flexibilidad. Este tiempo es de fenómenos adaptativos, entonces hay que incorporar adaptabilidad a la organización, liderazgo disruptivo, liderazgo inspirador, que es un nuevo tipo de liderazgo. Necesitamos incorporar agilidad, entendiendo la agilidad como la incorporación de tecnología, pero también de pensamiento ágil. Usted puede incorporar nuevos sistemas, nuevos software, nuevos equipos, y si las personas que van a trabajar con esos nuevos equipos y con ese nuevo software no tienen la velocidad mental y de cambio y transformación, al final de cuentas lo que va a haber es un gran choque de miradas. Entonces, y otro elemento importante que hay que incorporar, la sostenibilidad y las soft skills, las habilidades blandas, que al final terminan siendo habilidades muy duras y necesarias de incorporar en esta nueva mirada. Entonces es importante que las empresas generen una nueva hoja de ruta, un foco estratégico que les permita avanzar en medio de estas grandes tormentas transformadoras. Creo que es muy importante pensar, meditar, planificar como un líder aventurero, exploradores,
Cambiar el miedo, bueno, aunque yo considero que el miedo es un gran acompañante en estos viajes, pero dosificar y gestionar el miedo, gestionar esa emocionalidad y permitir que el miedo haga su trabajo como emoción que nos ayuda a ser prudentes, que nos ayuda a ser calmados en la toma de decisión, sobre todo ante situaciones de riesgo y ante situaciones que de alguna manera nos pueden generar algún tipo de incertidumbre. Necesitamos incorporar ese aventurero creativo para generar esos nuevos productos y servicios innovadores y pertinentes ante la nueva realidad. Creemos que el pensamiento disruptivo y la perspectiva estratégica son elementos de habilitadores culturales que tienen que incorporarse a las organizaciones. Nosotros trabajamos con nuestra propuesta bajo la Escuela Francesa de Perspectiva Estratégica de Michel Godet, y él define de una manera muy interesante. Él habla de que la estrategia nos dice cómo construir el futuro que más nos conviene. Y la prospectiva consiste en la exploración de los futuros posibles, es decir, de lo que puede acontecer. Entonces, la estrategia consiste en lo que puede hacerse ante esos futuros posibles que la prospectiva nos permite mirar. Ambas disciplinas, señala Godet, son indispensables en el mundo actual y necesitamos familiarizarnos con estos términos, con estos modelos de pensamiento para poder entonces activar nuestra competitividad en estos tiempos de incertidumbre y de complejidad. Esa es otra palabra que me parece muy importante que profundicemos, la complejidad, como la señala Morin. Estamos dejando a un lado la segmentación por la mirada compleja, la mirada sistémica, porque las situaciones son complejas y no podemos mirarlas desde un punto de vista simplista. Entonces, la perspectiva y la estrategia, la mirada desde la complejidad nos va a permitir tener un enfoque, activar un enfoque gerencial bimodal. Un enfoque de gerencia que trabaja a dos tiempos, al tempo, mirar desde lo global y lo local, activar la glocalidad también como un término y como un concepto estratégico transversal dentro de la organización. ¿Qué es lo que nos está diciendo este tiempo? Este tiempo nos habla de que tenemos que aprender, tenemos que estudiar, que tenemos que actualizar nuestros modelos de pensamiento, nuestros conceptos. Necesitamos actualizar e incorporar toda esta nueva terminología, pero no solamente desde un punto de vista conceptual, teórico, es empezarlo a vivir y comprender profundamente lo que eso significa y cómo nos va a permitir ser competitivos en estos nuevos nichos de mercado. Entender incluso la investigación de mercado desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva etnográfica, antropológica. Estos son tiempos de cruzar profesiones, de cruzar modelos de investigación y juntar administradores con antropólogos, por ejemplo, para comprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo esos cambios que están ocurriendo van a afectar nuestros negocios. Nosotros estamos impulsando y promoviendo en estos tiempos de incertidumbre propuestas que se anticipen desde lo estratégico, que impacten sobre la inteligencia estratégica y la gestión de riesgos y oportunidades, para establecer nuevas perspectivas, que nos permita visionar oportunidades presentes y futuras, para entonces dar respuestas que sean más eficaces y eficientes. Los líderes, gerentes, emprendedores, empresarios del sector turístico necesitan superar visiones o actitudes reactivas y que simplemente se enfoquen a administrar o solventar y pasar a actitudes más proactivas, que se anticipen y que prevengan los posibles riesgos que podemos encontrar en este camino de construcción. El fenómeno turístico post-COVID, desde nuestro punto de vista, va a ser múltiple, diverso, con una gran orientación hacia un turismo de bienestar. ¿Y por qué consideramos que el turismo de bienestar va a ser uno de los fenómenos que probablemente dispararán los primeros enfoques turísticos luego que pase la pandemia? Porque las personas van a estar necesitadas de usar el viaje, el turismo, la salida como una forma de desarrollo de un pensamiento más saludable.
Van a utilizar seguramente el turismo como una válvula de escape ante este confinamiento al que nos hemos visto sometidos. Un confinamiento que no es solamente físico, sino que ha sido mental. Entonces creo que el turismo local y enfocado al bienestar será uno de los sectores en los cuales hay que poner una mirada muy atenta y ver de qué manera, usando las nuevas tecnologías, nosotros podemos anticiparnos y construir escenarios con productos que sean inteligentes y que den respuesta a estos nuevos requerimientos que va a tener el mercado turístico. Por supuesto, entonces hay que anticiparse a través del uso de la perspectiva estratégica, mezclando habilitadores culturales, que son pensamiento estratégico, inteligencia emocional, pensamiento crítico, inteligencia social, y los tecnológicos, como son el uso de los algoritmos, la nube, la ciberseguridad. Aquí nosotros estamos pensando en la razón y la emoción, conviviendo en perfecto equilibrio y coherencia. Necesitamos activar lo racional, pero también lo intuitivo para comprender lo que está ocurriendo. Entonces, necesitamos repensar, innovar desde lo operativo, desde lo táctico, desde lo estratégico, las empresas y los emprendimientos que se dedican al turismo. Y entonces incorporar ese nuevo modelo paradigmático que nosotros llamamos el pensamiento 4.0, con múltiples y novedosas piezas que puedan enriquecer la caja de herramientas que tenemos, ese paquete organizativo, operativo que necesitamos para transformar los modelos de negocios en negocios innovadores y disruptivos en esta emergente economía digital. Creemos que los líderes del sector turístico tienen una tarea, y de todos los sectores empresariales en general, tienen una tarea ineludible, que es ser agentes de cambio e inspirar a su equipo de trabajo, a sus entornos, incluso a sus comunidades, a ser también agentes de cambio, líderes del cambio, renovando las herramientas de esa caja de herramientas, sus competencias, actualizando sus habilidades para que puedan eso activar e impactar sobre las prácticas administrativas, ejecutivas, operativas y gerenciales que este nuevo modelo de pensamiento y esta nueva realidad mundo nos está exigiendo. Será importantísimo planificar, pero planificar desde un punto de vista distinto, porque Raúl Eduardo Balbi menciona un término que nos puede hacer un poco de ruido, y es planificar sobre escenarios apuestas. Imagínense, planificar sobre una apuesta. Eso puede sonar disonante, generarnos ansiedad. Vamos a usar la palabra apuesta en el marco de la planificación, ¿sí? Porque es que la construcción de escenarios, la estimación de resultados siempre ha sido una apuesta, una decisión incierta, solo que en esta oportunidad además los recursos son escasos, limitados, y los riesgos son cada vez mayores. Realmente son tiempos de grandes riesgos, pero también son tiempos de grandes oportunidades. Aquí la pregunta que nos queda es: ¿estamos dispuestos a seguir este juego o vamos a dejar la cancha? El juego sigue contigo, conmigo, con ustedes. El juego sigue, la cancha está allí. Muy probablemente las reglas están cambiando, los jugadores han cambiado, e incluso hasta puede ser que nos cambien la pelota. Ahora bien, puede que nos trastorne, que nos genere ansiedad, pero la opción es seguir jugando para avanzar, porque la otra opción, que es salirse de la cancha, pareciera que no es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer en este momento. En conclusión, considero que es muy importante, primero, entender qué significa esto del fenómeno de la cuarta revolución industrial, cómo ese cambio histórico, cómo este hito histórico estaba ya transformando los ecosistemas empresariales, ya estaba transformando los ecosistemas de negocios, y cómo la llegada del COVID-19 y todas las consecuencias que generó a nivel mundial acelera y genera un impacto profundo en nuestros negocios. Eso es lo primero que debemos recomendar hacer. ¿Para qué? Para poder entender cuál es este nuevo paradigma socioeconómico y cultural que se está generando. Necesitamos construirlo, porque si seguimos trabajando bajo los conceptos tradicionales de mercado, de servicios y de productos, probablemente estemos trabajando con un libro viejo,
y estemos viendo una película antigua. En el sector turismo necesitamos comprender este nuevo paradigma para entonces anticiparnos y saber a dónde va el turismo 4.0, de qué va el turismo 4.0, cómo podemos nosotros navegar en ese mar, cómo podemos convertirnos en líderes estratégicos y prospectivos, que es uno de los grandes retos en este momento, para poder seguir navegando en este gran mar que se llama la industria 4.0, con las implicaciones que tiene para producir y desarrollar productos y servicios inteligentes. Entender esos nuevos mercados, los nuevos procesos que implican también la adquisición y la incorporación a las organizaciones de los elementos tecnológicos como la Big Data, Big Data, Cloud Computing, ciberseguridad, pero sin dejar a un lado todo lo que son los habilitadores culturales como son las soft skills, todas esas habilidades blandas que necesitamos desarrollar en este momento, comunicación asertiva, inteligencia social, para poder entender la empatía, para poder entender lo que está sucediendo y activar la incertidumbre creativa. En tiempos de incertidumbre, la creatividad explota, la creatividad se potencia. Ahora, ¿cómo la enfocamos hacia nuestro sector de negocio para establecer esas estrategias presentes y futuras? La perspectiva estratégica es un elemento fundamental para darle perspectiva a nuestro negocio, para gestionar los nuevos fenómenos turísticos post-COVID y para entender la diversidad de enfoques y realidades que este va a dejarnos. Esta ola, este tsunami va a pasar, está pasando en este momento, lo estamos viendo, pero cuando se retire vamos a necesitar entender lo que queda y anticiparnos y planificar en función de esos cambios que ya se estaban operando y que ahora tienen el componente adicional de lo que el COVID está dejando. Entonces, la invitación es activar ese aventurero, esos navegantes, esa alegría de descubrir nuevos horizontes que nos ha caracterizado como raza humana. Desde que dimos esos primeros pasos en la sabana africana, el ser humano se ha valido de esa gran curiosidad por explorar, por conocer, incluso con miedo, incluso con la ansiedad de saber, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Al final no lo sabemos. Eso es parte del gran descubrimiento. Tecnología, innovación, accesibilidad, sostenibilidad. Pilares fundamentales para que el turismo 4.0 se desarrolle y pueda, de alguna manera, volver a ser ese apalancador, ese cerrador de brechas que estaba desarrollando y generando nuevas oportunidades, sobre todo para el sector turístico latinoamericano y caribeño. Definitivamente creo que estamos viviendo tiempos de oportunidades, de grandes transformaciones. Estamos viviendo tiempos que ameritan líderes aventureros e inspiradores. Podemos salir adelante después de este gran tsunami que ha golpeado a todo el planeta. Yo lo creo que es posible. Estoy apostando a que esos nuevos escenarios nos traerán nuevas oportunidades, nos traerán grandes retos y nos van a traer grandes también satisfacciones. El turismo es una hoja en blanco sobre la cual podemos escribir y avanzar juntos.